a la persona que atropelló. Pasaron encima. Ajá, sí, la pasaron encima, la atropellaron, no le pasó nada, ¿no? De hecho, pues bueno, hay muchas historias sobre Durazo, hasta hay una película de él, ¿no? Exprofesamente de él, donde trae el libro. Está la foto donde está Portillo, Durazo y Echeverría. Sí, de hecho, ¿por qué Durazo? Porque era su cuate de la primaria quien lo defendía, ¿no? Entonces en agradecimiento le dio eso. Hasta honoris causa se coronó el lo hizo general. Sí, por eso es título general, se doctoró honoris causa y se fue a vivir con la Gina Montes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Hay un programa de qué? ¿Cómo se llama? Carolina de Ambrosio. Bueno, me cuento. Todavía sale ella. Sí, la Gina, ¿qué esa es la que bailaba pero salía con ella. Bueno, entonces, ahí vemos el sexenio totalmente volátil, ¿no? Cuando un sexenio no tiene un comportamiento estable, está basado en la toma de decisiones de quien dirige al país. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Tomen en cuenta esto porque ahorita van a ver. Entonces, en el 82, cambio de presidente. ¿Qué pasa? El mercado cae porque obviamente hay incertidumbre a nivel global de qué va a pasar, cuál va a ser la política con respecto a la garantía del país con el petróleo. Y además, en el excedente de deuda, aquí se fue exponencial la deuda externa del país. Entonces, cuando llega el presidente que sigue elegido, Miguel de la Madrid, ve al país con una reserva cero, ¿no? Con una devaluación al 300% y pero mucha desintegración social, obviamente, y además una fractura entre los estratos económicos, porque había muchísimos pobres, ¿no? Muchísimos pobres y solamente algunos beneficiarios de fondos medios. Y bueno, ahí había, aparte, un gasto impresionante del gobierno federal, dado de que se engordó el aparato de gobierno durante el sexenio anterior. ¿Qué quiere decir? Todas las secretarías de Estado, como era un sexenio de nepotismo puro, pues se engordó todo el aparato burocrático. Todas las secretarías de Estado aumentaron, triplicaron las nóminas, ¿no? Entonces, pues había ahí un desequilibrio social importante, ¿no? Y aparte todo carísimo. Tan es así que cuando entró, declaró ese esquema de la renovación boreal y, obviamente, el gobierno de austeridad. ¿Qué pasó posteriormente a ello? Bueno, pues entrando tenía que hacer algo, ¿no? Para recuperar esos fondos. Entonces, la decisión que tomó, ¿sí? Es, a ver, le quitan los bancos, los expropia los bancos, ¿no? Los hace del gobierno federal estúpidamente, ¿no? En ese contexto. ¿Cuál es la idea del presidente? Dice, bueno, ¿por qué era tan malo? No es que fueran malos, simplemente lo que pensó es que al quitarle los bancos iba a tener mayor fondeo el gobierno federal a partir del manejo de tanta liquidez y el otorgamiento de créditos a partir de las tasas de interés iba a ganar, pero lo que nunca pensó es que también tenía pasivos los bancos. Los pasivos es el dinero de los ahorradores, las inversiones colocadas en México, que eran muchas, a través de los bancos, no del mercado, que eran muchas, porque obviamente muchos extranjeros depositaban recursos en México con la garantía petróleo, porque los instrumentos no se vendían en el mercado, se vendían en el banco y se llamaban petrobonos, o sea, se había bonos petroleros y se vendían en los bancos, y había pues muchísima inversión depositada en el país. Esta acción le dio certeza a nivel global. Dijeron, bueno, sí fue una buena estrategia, pero la segunda parte pues no estuvo como bien, ¿no? Entonces, hacia 1983, ¿no? Pues teníamos algunos esquemas de crecimiento, aquí se ve perfecto. Sin embargo, también empezó a tener ahorcamientos el gobierno federal, porque sí tenía la liquidez que esperaba, pero la misma liquidez se le iba en el pago de intereses. Entonces, la no experiencia del gobierno federal en manejar los bancos, pues los llevó a hacer cosas totalmente desastrosas, hasta el punto que en México en este sexenio tuvimos dos tipos de cambio. Se dictaminó el tipo de cambio dual, el mismo que hay ahorita en Venezuela, así nos pasó a nosotros. Había dos tipos de cambio, un tipo de cambio para nivel nacional y un tipo de cambio para la inversión, para garantizar que no se nos fueran las inversiones depositadas en México. Ofrecíamos otro tipo de cambio distinto, obviamente más bajo que el real. Entonces había dos tipos de cambio en este sexenio,
esto pues miren, vean aquí está el comportamiento. Sí suben, porque recuerden que teníamos petróleo. La operación, la estrategia de bancos, pues de alguna manera sirvió como curita, ¿no? A la economía, pero bueno, seguíamos trabajando hasta que con muchos esfuerzos estábamos tratando de aumentar el comportamiento, obviamente manejar mejor el petróleo, generar más proyectos, infraestructura, que sí lo trató de hacer. Había programas sociales importantes que garantizaban el hecho de que la gente ya no fuera analfabeta, ¿no? Hubo mucha penetración educativa en todas las etnias, en todas las comunidades rurales, para que hubiera educación. Eso fueron aciertos, porque recuerden algo, lo que sí tenía Miguel de la Madrid es que era una persona culta. Tan solo cuando salió del sexenio fue a dirigir el Fondo de Cultura Económica. No era una persona culta que le interesaba la cuestión educativa. Entonces hizo algunas cosas muy interesantes dentro de la educación, ¿sí? Para empezar, pues determinó un cambio en la estructura de los planes, el plan y programas de estudio de la primaria, y les entregó a los maestros. Ahorita ustedes dicen, ay, qué bárbaros, ¿no? Él quitó los libros de la patria, donde estaba en la portada de la patria, ¿no? Y cambió el sistema educativo por objetivos, ¿no? Donde los maestros les entregaban un libro para el maestro, donde había un objetivo general, un objetivo específico y todas las actividades que tenía que hacer el maestro. La educación se volvió muy dirigida, ¿no? Pero bueno, eso era la necesidad que él ideó en ese momento. Ahí derogaron todos los libros de la patria, que hoy los quisiéramos de vuelta, pero bueno, en ese momento los cambiaron y le dieron mucho hincapié a cómo enseñaban los maestros, que después se dieron cuenta que no fue tan bueno, pero bueno. Entonces aquí esas reformas le permitieron tener cierto grado de interés por dirigir el país, que le ganó muchos adeptos a nivel internacional, que permitieron generación de créditos e inversiones, pero solamente del país, ahí no estamos hablando de ninguna empresa. Luego, ¿qué pasa? Seguimos aquí en el análisis. 1984, ahí hay una apreciación, porque no se puede, depreciación, no se puede recuperar el tipo de cambio. Encontramos más yacimientos de petróleo, ahora cerca de Mérida, ¿no? Pero aquí pasa algo. ¿Qué pasó en esta brecha? Vean, ¿qué año es? 84-85. El terremoto de 1985. ¿Qué le pasa a Miguel de la Madrid? Pues resulta que venía muy bien, y que además este repunte que tiene en 1983, ¿ya vieron esto? Es porque ganamos para organizar el Mundial de Fútbol, ¿sí? En México 86, ¿sí? Entonces pues hay mucha expectativa, porque ya hay mucha infraestructura para recibirlo. Estamos ya frotándonos las manos porque va a haber mucha inversión. ¿Y qué creen? Que el 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana, pues en México azota un terremoto con una magnitud de 8.1 grados Richter, y además con movimiento trepidatorio, ¿no? Que el recuento informal, el que da el gobierno federal, fueron 10,000 muertos, ¿no? Pero la realidad es que no. Donde está Galerías, ahora no es cierto, donde está Plaza Delta, era el estadio de los padres de los diablos, perdón, de los padres. Sí, entonces ahí estaba lleno de cuerpos, era una morgue, ¿no? Pasaban los helicópteros y rociaban cal, ¿no? Rociaban cal cada horas, porque estaba lleno al tope, estaba igual que el Estadio Azteca, ¿no? Igual que el Estadio Azteca estaba increíblemente lleno de cuerpos, ¿no? Y además la devastación, si esto les pareció grave, en México se paró, o sea, no los días, porque ahorita vean que a muchos, ya pasó, incluso muchos critican hoy, porque no lo vieron en el 85, dijeron, el gobierno federal, la respuesta, no, y sí hubo capacidad de respuesta, ¿no? De hecho, no sé qué día pasé por un edificio ahí por Nuevo León, ya no estaba, ya está limpio, ya lo que sigue ahí, en donde está el multifamiliar de Tlalpan, ya, Dios, ya, lo que sigue. En ese contexto, en 1985, ¿sí? La ciudad se pasmó, ¿sí? Se pasmó el agua, la luz, tardaron días, ¿no? Semanas en volver a restablecerse. Apareció
presidente desapareció. No, el presidente tiene una entrevista que hay aquí, precisamente en la Biblioteca Central, que hace Carlos Monsiváis, una relatoría que hace sobre los hechos del 85, que cuando le llegaron a decir a Miguel de la Madrid, ¿qué hacemos, señor presidente?, estaba en shock, ¿no? Y que ordenó el plan DN3, es Desastre Nacional grado 3, el más alto, y los del gobierno, más bien el secretario de Defensa, no sabía cómo operar, no sabía en qué consistía esa situación. Empezaron a llegar todos los aviones de toda la ayuda internacional y en lugar de repartirlos, los concentraron en Los Pinos, ¿no? En el rancho La Hormiga anteriormente, ¿no? Pero bueno, ahí en Los Pinos, y de repente veías a los funcionarios con las chamarras canadienses, con todo, pero nunca llegó la ayuda de la sociedad, jamás llegó. O sea, nadie vio eso. La realidad es que la sociedad fue, una vez más, las que salió y empezaron a pensar y qué hacer, y que empezaron a sacar a la gente, ¿no? Pero estuvo fatal, ¿eh? O sea, de verdad, la devastación fue increíble. Porque además dicen, no, ¿qué tal subieron las escuelas? Yo creo que fue más alcance porque estaba la gente en sus casas, ¿no? A las 7 de la mañana. Fue a las 7:19. Entonces todavía había niños en casas que ya ni siquiera salieron, ¿no? Y que se quedaron con sus familias. Por ejemplo, aquí hay un profesor que cuando fue el sismo de la vez pasada, me dice, es que sabes que tengo tan buena memoria que me acuerdo cómo el edificio donde yo vivía se cayó y vivía mi hermana y su familia, ¿no? Y nunca salieron, nunca los encontramos, ¿no? Entonces, ¿así por qué? Porque también había errores, chicos, ¿no? ¿Qué pasaba? La ayuda, no teníamos experiencia. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver en el edificio Nuevo León, que ahí estaba Plácido Domingo, el cantante, ahí estaba, que llegó pero a meterse día y noche sin dormir, porque ahí tenía familia, que llegaba la ayuda y levantaban las placas, pero como no sabían operarlo, las volvían a tirar y mataba gente, ¿no? O sea, volvía a matar la gente ahí. Entonces fue inexperiencia, fueron, no, imagínense, ¿no? Todo el hospital Juárez, ¿no? Todos los bebés que estaban en la incubadora sobrevivieron porque volvieron a su estado fetal y se alimentaban, autoalimentaban, ¿no? Muchos sí sobrevivieron, ¿no? Pero muchos más, imagínense, todo un hospital se cayó, ¿no? Entonces, ahí sí la magnitud fue distinta. Le tocó eso. Él, la primera acto de gobierno fue a ver en la ciudad, ¿no? ¿Qué pasó? Y obviamente lo que relata Monsiváis en ese artículo que puso para Proceso, por cierto, ¿no? Dice que el presidente iba caminando en automático, ¿no? Con cero expresión porque no sabía qué hacer, ¿no? Se acercó a saludar, más bien Plácido Domingo se acercó a decirle, no a saludarlo, a decirle las necesidades que había, y ni le pudo contestar porque ni siquiera se acordaba quién era, ¿no? Entonces sí quedó totalmente en shock y no hubo respuesta del gobierno federal. Y además, otra vez más, el uso de la corrupción desmedida, porque había muchísima ayuda internacional, llegó pero a mares, ¿no? Y nunca llegó a la sociedad civil, jamás llegó. Después ya se andaba vendiendo en los tianguis por ahí la ayuda y nada llegó, ¿no? La gente fue la que se ayudó a las calles. Es más, hubo gente que vivió 2 años en las calles, en la calle, ¿no? Y hasta después la fueron a ubicar a albergues, y después de albergues les dieron ya departamentos, pero ya había pasado como 10 años después del sismo, ¿no? Es más, todavía hoy hay edificios que no han derrumbado el 85. Y ahorita ya se volvieron a caer las casas que les dieron. Porque los que llegaron a Xochimilco hace 32 años y le dieron su casa, como hace 26 años le dieron las casas y cayeron esta vez otra vez. Además, es así como destino final, ¿no? Sí, nos va siguiendo. Pero pues sí, entonces, pero esto le pasó. Entonces, ¿qué pasa? Había 2 cosas importantes. Teníamos de frente el evento, ya en el Mundial de 86, y teníamos que resolver la crisis, y no había experiencia, no había actividad, y no había dinero en el país. No había dinero, ¿no? Recuerden que era el gobierno de la austeridad, nos dejaron secos el sexenio anterior. Pasado esto, pues empezamos un camino tortuoso de recuperación, con más deuda todavía, y bueno, llega el 86. Obviamente, la entrada del turismo y divisas al país, pues incrementa la tendencia y se dispara hacia una alza inminente. Pero, pues bueno, ahí llegamos, muy bien, vean. Pero, ¿qué pasó? 1987. Aquí vamos llegando, ¿no?
nos vamos, turismo, mucho dinero. Aquí, ¿qué sucede? Punto. Dos cosas. Primero, hay una devaluación impresionante, así, porque además el mercado de valores estaba concesionado. Lo operaban, ¿quiénes lo operaban? Los privados. Recuerden que el mercado de valores es una iniciativa privada, es una sociedad anónima de capital variable. También estaba concesionada, aquí pasan dos cosas. Primero, esa concesión que hubo en el mercado de valores, ¿no? Se la otorgaron a un señor de apellido Lankenau, ¿no? Jorge Lankenau, exactamente. Entonces, él lo que hizo es que aplicó el modelo de Estados Unidos que ustedes han visto en las películas, ¿no? Que ponen a todos sus corredores, a los brokers, a hablarle a la gente de ingresos medios, ¿no? Doctores, maestros, gente que tiene recursos más o menos para que pueda invertir. Entonces, abren el mercado a la sociedad y les dice, a ver, para invertir en el mercado solamente necesitan 50,000 pesos, ¿no? ¿Quién tiene 50,000 pesos? Pues algunos levantaron la mano, panaderos, de verdulerías, de vino, levantaron la mano. Entonces hablaban y les decían, oye, de tus 50,000 pesos, pues mira, ya llevas una ganancia como de 150,000 pesos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿La retiras o le pones otro millón y vas a ganar 5 millones de pesos? ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? No, pues bueno. Y estaba dirigido a qué personas, no eran inversionistas, eran personas comunes de la sociedad que tenían un negocio, que tenían una vida o que eran profesionistas exitosos y que les iba bien, ¿no? Entonces, esto resultó todo un fraude orquestado. ¿Qué pasa? El mercado en realidad funciona a través de la oferta y la demanda y sobre todo especulación. Entonces, hacían que la gente, a partir de la ambición, ¿no? Les dijeran, no, pues sí, mira, aquí están tus 150,000 pesos, y tus 50,000 pesos de inversión. Si quieres te los doy, ve por tu cheque, pero piénsalo bien, ¿no? Si vuelves a reinvertir esto y además me das otro millón, vas a ganar 5 millones, o sea, en un mes te voy a dar 5 millones de pesos. Y como veían los cheques aquí, pues bueno, se volcaron a empeñar su negocio, su esposa, sus hijas, y a sacar el capital que requerían para seguir invirtiendo. ¿Qué pasa? Empezaron a ganar, la especulación a lo que da, ¿no? Empezaron a ganar. Pero es una estrategia negativa, y en Estados Unidos hay muchos negocios de esos, y obviamente por eso hay muchos fraudes ahí, que todo está controlado. No sé si vieron al de lobo de Wall Street, ¿no? Y ya, vendían a la gente por los basura, ¿no? Así empresitas que iban creciendo de repente y desaparecían. Y eso lo armaban precisamente nada más para tener a la gente que tiene un portafolio de inversión, ¿no? Si yo les digo ahorita Carso, Cemex, Ica, no se lo conocen, pero si les digo otras más que no conocen, así como que, bueno, pues ya saben, ¿no? Ya, entonces eso lo hacían la gente. Y eran empresas que construían y después desaparecían. Entonces vendían esos títulos y de repente la gente empezaba a ver las ganancias y de, oye, ya llegaste acá, ay, wow, ¿no? Ya cuando iban a ganarse allá la alza, entonces retiraban el capital de ahí y quedaban las empresas y decían, oye, pues qué pena que no perdiste. ¿Cómo que perdiste todo? O sea, no perdiste la mitad, nada, pierdes su patrimonio completo, porque el mercado de valores o ganas o pierdes, ¿sí? Y además el invertir ahí es con el comporte. No hay una garantía que te diga que vas a ganar o que vas a salvar una parte. No. Y más, un mercado que no estaba ni abierto, en una economía cerrada, donde teníamos no permitido importar, incorporar. No teníamos chance de eso, se llamaba contrabando, ¿sí? Eran las mercancías totalmente ilegales. Entonces eso fracturó el mercado y cayó el mercado. Como obviamente se descapitalizó la economía porque se llevaron la lana aquellos, ¿sí? Incluyendo a la que no, se llevó el dinero de toda la gente que tenía recursos, ¿no? Se lo llevó, pues hizo que el mercado se cayera, se contrajera la oferta monetaria y obviamente dinero escaso, pues crisis, ¿no? Recuerden dos elementos, crisis y sobreproducción. Eso genera, sobreproducción y escasez, eso genera crisis en cualquier parte del mundo. La escasez de dinero, pues obviamente provoca la crisis, y el no haber dinero, pues la gente demanda dinero, los precios se elevan y eso es inflación. La inflación genera que las tasas de interés se vayan al cielo. Gente que se durmió debiendo $1, cuando despertó ya debía 3,000. ¿Sí? Así fue la inflación, así de gruesa, ¿no? Entonces, y a la par de ello, pues resulta que allá, en el rumbo del norte de Catepec, revienta una gasera.
explota una gasera. Y colateralmente le pega a todas las empresas o las fábricas de cohetes clandestinas que había en el norte, en San Juanico, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que el día que explotó es como si hubiera salido el sol en el país, bueno, en la ciudad, así, ¿no? Les digo porque estaba yo acostada, me acuerdo, estábamos en huelga en la normal, en la plancha, así en la plancha de la plaza cívica, y de repente dije, ay, ya salió el sol. No, era la explosión, hasta se cimbró, ¿no? Así se cimbró en las patrullas y todo mundo otra vez, y le pega por segunda vez, ¿no? Entonces, imagínense nada más ese detalle. Y a la par de ello, pues, en el 87. En el 87 fue la explosión de San Juanico, en el 85 el terremoto, en el 86 el Mundial de Fútbol. Pero en el Mundial de Fútbol, todo el mundo fue en el ángel, corre, y se la vida, ¿sí? Ajá, y la Chile Ribón, y ya saben, bueno, y que el pique, ¿no? Ajá, y ya saben, ahí se les olvidó todo. Pero después en el 87, pues hasta totalmente calcinado, o sea, de verdad, que fue impresionante porque quedó, la gente ni se dieron cuenta, había incluso perros en la calle, perros callejeros que quedaron así, calcinados, no, la gente dormida, se quedó, no sintieron nada, la verdad. Fue en la mañana, fue a las 5 de la mañana, por eso le digo que yo pensé que ya había salido el sol muy temprano, que había huelga y nos mandaron a los chiquitos a cuidar la puerta, porque éramos chiquitos, teníamos como 15 años, y nos mandaron a cuidar la puerta de la normal para que no la abrieran las autoridades, y ahí teníamos a todos los chicos y los maguitos grandotes, ¿no? Y nos tocó eso, ver la explosión. Pero bueno, a la par de esto, también ya había mucha inconformidad por los usuarios de los servicios financieros, obviamente la base. ¿Por qué razón? Porque estaban temerosos de que se les incautaran sus fondos, ¿no? Porque el gobierno federal ahora sí estaba en crisis, pero realmente severa. De 1987 a 1988, pues se dedicaron precisamente a tratar de resolver esta crisis. Entonces se realizó una estrategia a partir de la Secretaría de Economía, antes era la Secretaría de Programación y Presupuesto, ahora es la Secretaría de Economía. Una estrategia para buscar la forma de cómo regresar los bancos a sus extraños, ¿no? Para que esa venta garantizara la recuperación del sexenio y obviamente del país. Entonces se lanza la oferta pública a través del Diario Oficial de la Federación, pero lo que nunca vislumbró el presidente, que una vez incautó los bancos, es que todos aquellos dueños de los bancos, cuando les quitaron los bancos, pues buscaron otro medio de subsistencia, y con el dinero que les dieron de esa incautación, pues compraron casas de cambio, casas de bolsa, aseguradoras, arrendadoras, afianzadoras, en fin. Cuando sale la oferta pública de la adquisición de los bancos, pues entonces levantan la mano todos aquellos que los habían perdido. Pero cuando los vuelven a adquirir, ya no son bancos, se llaman holding, o sea, hacen unos grupos financieros ahora impresionantes, ¿no? Los bancos ahora tienen la mayor parte del poder en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelven a recomprar, entonces ya no es el Banco Nacional de México, ya es Banamex, Citigroup, ¿no? Que hasta ahorita se están enterando algunos de Citigroup, pero desde ahí ya, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ese dueño que se fue, que era precisamente Alfredo Elú, ¿no? Que es primo de Slim, ¿no? Con ese capital le ayuda a recomprar Banamex, y obviamente vende las acciones a Citigroup, pero le da la operación de todo el holding aquí en México. Holding, ya no banco. Que se dan cuenta ustedes que un banco aglutina, ahora en un banco puedes hacer créditos, préstamos, seguros, afores, ¿no? Arrendadoras, afianzadoras, casas de cambio, en fin, ¿no? Ya se hizo todo Eso hizo que también en el aspecto financiero se cambiara todo el sentido del conocimiento de las finanzas y de los servicios bancarios, y empiezan a perfilarse de otra manera y empiezan a competir. Bueno para el país porque la oferta de tasas de interés es buena, ¿no? Es propia, y entonces se empieza a sentir. En 1988 también empieza
una revolución dentro del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? En ese contexto, en 1987-88, uno de nuestros países hermanos, digamos Argentina, empieza a tener una crisis severa. ¿Por qué? Porque una promesa de campaña del presidente de Argentina era subir los salarios al 100%. Y cuando entra en funciones en Argentina, sube los salarios al 100%, estúpidamente, ¿no? ¿Por qué creen? Porque no es la demanda pues, dinero. saca dinero de la reserva, ¿no? Déjala, o sea, le sube los salarios. Porque todo. nunca se hace un ajuste económico a través de política monetaria. Todos los ajustes son por fiscal. Se han dado cuenta, nos quejamos, pero a ver, tan es así que cuando ustedes les pagan y les dan su recibo o su cheque o su depósito, ¿se fijan en lo que le descuentan? Sí. Hay conscientes, pero la mayoría no. Se va sobre lo que tengo y empieza a hacer sus cuentas para dispersarlo, ¿no? Y ya, pero realmente luego ya ni te interesa la parte impositiva. Ese es el efecto de la política fiscal. O sea, el gobierno sí te quita a partir de la tasa impositiva, pero no lo sientes y aparte te castiga por los precios. La parte fiscal, los impuestos no generan una excelencia a nivel económico, ¿no? Porque son obviamente incautados por el gobierno. Entonces eso no afecta ninguna movilidad de las variables económicas, ¿no? Pero en el caso de Argentina se fueron por la parte monetaria. Entonces dieron el ajuste por monetario. Si los salarios, fíjense bien, por eso Ariel Cárdenas, vamos a hacer un ajuste de salarial muy discreto para que no generemos inflación. ¿Qué pasa? Si tú subes los salarios 1%, los precios se van a 3%. ¿Sí? Si subes al 100% el salario, se le fueron los precios al 200%. Entonces, subía y subía el salario. Por eso les digo estúpidamente, ¿no? Porque fue su promesa de campaña. Al punto de que en Argentina llegaban a comer un restaurante y decían, paga la cuenta ahorita cuando acabe de ordenar. ¿Por qué? Porque cuando acabe de ordenar ya cuesta más, ¿no? Y cuando acabe de comer, pues ya debe estar su hijo, ¿no? Pagaba la gente en los supermercados, llegaba la gente las filas en las cajas para pagar su súper sin haberlo comprado. Porque se hace como, ay, mira, ya salió el tal uno. Ya, cuando saliste ya debías tu casa, tu familia, tu perro y tu amante. Ya. Entonces, ya la inflación era tan desmedida que ya no hubo control hasta que Argentina levantó las manos y dijo, ya no puedo, ayúdenme, ¿no? Entonces se nombró a los mejores expertos del mundo a partir de Naciones Unidas para ver qué onda con ellos. En México, el dirigente de programación y presupuesto dijo, no, yo voy, ¿no? Salinas de Gortari. Qué bueno. Llevar un experto. Pues, ¿qué crees que llegan todos los ejecutivos en finanzas, los máster de finanzas, y llegaron, y pues nada, ¿no? Llegó Salinas, vio cómo estaba, hizo una semana de scouting en economía, metió un modelo y arreglado, ¿no? Hizo un modelo de choque que se llama Crowding Pep, el modelo cambiario. Nosotros tenemos un modelo de cambio que se llama tipo de cambio flexible, ¿no? Ahorita hay fijo. Entonces Salinas implementó un plan de cambiario que se llama Crowding Pep, dura un año nada más y consiste en pequeñas microdevaluaciones por sector para que la gente se vaya frenando la economía, ¿no? Así vaya frenando en no gastar. Es como en México, ¿se acuerdan del año pasado que todavía la gasolina aumentaba 2 centavos? Ese es un Crowding Pep, ¿no? Pero lo aplicó en Argentina con todo. A ver, primer sector de a 2 pesos, de así poquito. Al cabo de un año, estaba ya la economía argentina ya otra vez estable y se lo deben a Carlos Salinas de Gortari. Y para hacerlo, entonces le puso cambio, plan de choque austral, así se llamó el documento. Austral porque austral se llamaban las monedas en Argentina. Después de eso, en honor a Salinas, ahora se llama peso argentino. Pero habían convertido el peso argentino a dólar, ¿no? Fue la equivalencia que hicieron. Ajá, lo frenó y hizo la paridad con dólar para que ya no se moviera. Pero fue así hasta los de los demás países que no, el mexicano rifado. Cuando supe que iba a quedar Salinas, yo ya no, pues ya lo hicimos. Yo sí tenía como que esa confianza de que cuando entrara ese presidente iba a cambiar la situación. ¿Sí la cambió? Sí cambió. Se iba a distribuir mejor la... Pero sí cambió, y sí fue así.
Pero yo siento que No, sí fue, todo lo que dices pasó, ahorita lo que vamos a ver, sí pasó. Entonces, 1988, pues empiezan a perfilarse. ¿Qué pasa después de esta cuestión de la estrategia que hizo Salinas? Pues inmediato a que acaba su chamba, él pues también tiene interés de ganar la presidencia y se va a dar de baja de la secretaría y dice yo también quiero ser candidato. Esto fractura el PRI. En el PRI ya había fracturas porque ya había una nueva camada de políticos jóvenes y además académicos. Los demás eran políticos, pero no eran académicos. Entonces, se divide el PRI entre los renos, los renovados, y los dinos, los dinosaurios del PRI. Entonces, hacia 1988 empieza a haber una ronda en el PRI intensa, intensa, que hubo hasta mentadas de madres, golpes y todo en ese pleno del Consejo Interno del PRI. ¿Por qué? Porque los dinos querían que fuera Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, el candidato a presidencia. ¿Por qué? Pues porque era la herencia del honorísimo Lázaro Cárdenas, quien expropió el petróleo, pues ¿quién más para dirigir? Y por el otro lado postularon a Carlos Salinas de Gortari, ¿no?, porque fue el único mexicano que tiene una placa de excelencia en Boston, en Harvard, ¿no? Fue el único mexicano a la fecha y en la historia de la universidad que ganó el, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un título, ¿no?, pero el 10 perfecto. O sea, 10 perfecto en el MBA, ¿no?, Master Administration Business, en la Escuela de Negocios de Harvard, en la Harvard Business School, ¿no? Compañeros de muchos dirigentes de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, ¿no? Compañeros de, pues fue, por ejemplo, Aspe, que ahora es el dueño de Volaris, ¿no? Aspe, estuvo Gurría, que era también de Relaciones Exteriores en ese momento, y bueno, algunos más de Cedillo, también era su compañero y coequipero ahí, que también andaban pegándole a las buenas calificaciones y buenas estrategias. Entonces, todos esos acompañaban todo el bando en contrario de los renos, ¿no? De los renos, contra los dinos, ¿no? Entonces, al final, se hace una asamblea en el PRI en septiembre de 1988, no es cierto, en septiembre de 1987. En septiembre de 1987 se hace una asamblea en el